¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Quiero aprovechar a saludar a todos los que están escuchándonos por Radio Estéreo Más 98.5 y también todos los que por medio del podcast, Spotify o todas las diferentes plataformas están escuchando Real Jesus. Bueno, siempre es un privilegio para mí. En Real Jesus lo que queremos es tratar de poder presentar al Señor Jesús así como lo he conocido, con enseñanzas prácticas. A pesar de la profundidad de su palabra, creo que siempre hay algo que la palabra de Él no regresa vacía, ¿verdad? Que siempre se puede aplicar rápidamente a nuestras vidas, ¿verdad? Que uno solamente lo escuche y al otro día o en el siguiente minuto puede empezar a aplicar lo que aprendimos a la luz de la palabra. Así que hemos estado hablando un poquito acerca de puertas, hemos hablado un poquito acerca de los renuevos, de lo que son los shamar y todo, pero yo creo que si no estoy mal, creo que vamos por el tema número 11 o algo así aquí en Real Jesus. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de las preguntas del desierto. Recordemos cómo el Señor es llevado al desierto y es tentado allá, ¿verdad? Por el enemigo. Y cuando hablamos también de desierto, hablamos de todo tipo de pruebas, ¿verdad? Que se nos puedan venir. Y en medio de ese desierto, en medio de, no sé qué desierto podremos estar pasando, pero en medio de ese desierto, ya sea de enfermedad, ese desierto económico, siempre hay preguntas. Y yo tenía en mi corazón que el desierto honestamente afina nuestros oídos. Eso es algo que lo vemos a la luz de la palabra. Dice, te llevé al desierto para hablar a tu corazón, dice el Señor. Pero también en el desierto el enemigo también nos puede hablar. Así que habría que ver a qué estamos poniendo nuestros oídos. Y bueno, vamos a ver algunos versos, ¿verdad? Que nos habla de en el momento malo que podemos estar pasando. Quizás se los voy leyendo, algunos que me llamaban la atención. Por ejemplo, en Hebreos 12:3 nos habla un poquito de cómo podemos estar en el desierto. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaba, que escuché a un pastor hablar, es de que el Señor pasó todo lo que nosotros pasamos. Creo que siempre vale la pena dar una guerra, ¿verdad? Recordemos que la vida espiritual o la carrera espiritual es una carrera de lucha. Esas son las cosas. Por ejemplo, en Hebreos 12:3 dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. No os fatiguéis en nuestros ánimos desmayando. Y es exactamente, creo yo, la esencia. Dicen otras versiones, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y es realmente la esencia del desierto, ¿verdad? El desierto nos agarra cansados. El desierto, hay un momento donde el alma empieza como a tomar fuerza en el desierto y empezamos a hacernos preguntas difíciles de contestar por la situación que nos rodea. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver en 2 Corintios 7:5 nos habla Pablo, también está en medio del cansancio y todo, y dice, y nos amplía bastante, y seguramente va a haber un tema acerca de esto, pero dice que habían conflictos afuera y temores adentro. Tal vez próximamente voy a dar un tema de esto, tomando el arca de Noé como figura. Pero quiero entrar al tema y cómo hay preguntas en medio del desierto. Una de las situaciones que nos llevan a esto, las podemos ver en Mateo 11, cuando está el Señor, sigue haciendo milagros, pero aquel que había trabajado, esto es importante, porque está Juan el Bautista, un hombre que dio su vida por el Señor, por anunciar al Cordero. Y dice que en Mateo 11:1, cuando Jesús termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar en las ciudades. Y dice, al oír que Juan dice que estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo, envió a sus 12 discípulos para preguntarle esto. Aquí Juan está en la cárcel y manda a mensajeros para preguntarle algo tremendo. En el verso 3 dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es decir, una de las preguntas que nos podemos hacer es si ha valido la pena todo lo que hemos permanecido.
si ha valido la pena. Cuando estamos en el desierto y no entendemos, aquí yo ponía un apunte que es nuestra expectativa versus la soberanía. Expectativa versus la soberanía. Juan estaba en un momento difícil, estaba encarcelado y no estaba viviendo lo que él pensaba que iba a pasar. Y la pregunta es, ¿valió la pena? Le dice al Señor, ¿es tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y entonces, respondiendo Jesús le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y entonces mientras que ellos se iban, esto es tremendo, mientras ellos se iban, es decir, ya no estaba Jesús con ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y entonces empieza a hablar de todas las cosas que Juan había hecho. Dice, por ejemplo, comienza el 7 diciendo, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente de Juan, ¿que salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que un profeta. Y empieza a hablar y si ustedes quieren, a piropear y a traer todo lo que él pensaba de Juan. Y dice, he aquí, yo envío, dice, mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Entonces, vemos cómo Juan está en un momento donde necesitaba ser recompensado, donde las cosas no habían salido como él quería. Había una necesidad de que alguien le dijera que había hecho su trabajo bien. Y muchas veces estamos así. Hemos perseverado en el Señor, hemos estado bien acerca de todo lo que se nos ha puesto. Han venido pruebas y nos hemos sostenido, pero al parecer no valió la pena, porque las cosas no salieron como queríamos. Esto es una cuestión terrible, entender o tratar de entender, porque yo creo que nunca se va a entender la soberanía del Señor. Qué rico predicar siempre, obviamente son buenas nuevas, porque el evangelio son buenas nuevas, pero también predicar de la soberanía, es que los planes de Dios son más altos que los de uno, así que al final son otros planes. Quizás oraste por tu matrimonio y al final pues fracasó. Peleaste hasta lo último por una enfermedad y al final no se dio como tenía que darse. Y entonces una de las preguntas que se hacen es, ¿valió la pena? Y yo creo que nos encontramos muchas veces así, años de venir a la iglesia, años de servirle al Señor y estamos en un desierto terrible, estamos encarcelados. Y lo que hace el Señor Jesús es tan hermoso porque saliendo ya los mensajeros, cuando ya no los podían escuchar, empieza a hablar bien de Juan. Es decir, Juan nunca se dio cuenta de lo bueno que había hecho, de lo que Jesús pensaba de él. Y es algo tan impresionante. Un apunte que yo escuché y creo que lo prediqué aquí. Porque decía el pastor, cuando la honra es peligrosa cuando se necesita y es poderosa cuando se da. Entonces vemos realmente que lo que estaba Juan añorando, porque Jesús lo hace después, era honra, era decir, yo quiero tener paz, que sí valió la pena, pero lo que el desierto te dice o lo que el enemigo pone en tu corazón es que no ha valido la pena. Y si tú venís en el carro o venís escuchando este mensaje, yo te puedo decir que sí vale la pena, que sí vale la pena. Que nosotros no lo entendamos en el momento y en este tiempo no significa que no ha valido la pena. Recordemos que lo que hacemos ahorita va a impactar generaciones y tal vez nunca nos demos cuenta, pero al final el Señor nos va a recompensar por lo que hemos hecho. Van a haber cosas que quizás yo no me voy a dar cuenta de lo que he impactado. Tal vez mis nietos van a verse beneficiados de lo que estoy haciendo. Tal vez mis hijos van a verse beneficiados de lo que estoy haciendo. Y quizás yo estoy esperando honra en este momento y nunca se me va a dar. Pero por lo contrario, en el pensamiento que les contaba de la honra decía, pero es poderosa cuando se da. Yo creo que nosotros tenemos que saber que trabajamos en la empresa con mayores beneficios del universo, que es trabajar para el Señor.
que sí vale la pena lo que estamos haciendo. Que aunque estemos cansados, sí, Germán, me he preguntado si vale la pena. Bueno, a Juan le pasó. ¿Qué más que Juan que preparó el camino para nuestro Señor? Y él había dudado que valía la pena. Yo tengo que decir de parte de Dios que sí ha valido la pena. Que no lo miremos por el momento es una cosa, pero que ha valido la pena. Y que lo que hacemos ahorita en lo espiritual está afectando generaciones y está arreglando la plana de un montón de gente o generaciones que no hicieron las cosas bien. Eso es lo tremendo. Una de las cosas que a mí me gusta, y quiero tener una serie de primogénitos, tal vez lo hacemos próximamente, pero el primogénito, por ejemplo, con Jacob y Esaú, dice que Esaú cambia su primogenitura por un plato de lentejas y se ve exactamente el pensamiento de alguien que no es primogénito. Recordemos que el primogénito, dice la palabra, que ahora somos una congregación de primogénitos, pero el pensamiento del que no es primogénito es encontrar satisfacción instantáneamente por lo que se hace. Yo creo que estamos viviendo, no sé si me incluyo yo también ahí, pero hay una generación de muchachos que quieren like inmediatamente, pero es porque la media nos tiene acostumbrados a eso. No esperamos, no queremos procesos, queremos que todo sea instantáneo. Así como la comida, que sea rápida, así lo queremos, de la misma manera. Pero hay cosas que no las vamos a ver. Hay cosas que nuestra vida no nos va a alcanzar para ver las repercusiones. Pero eso no significa que no valen la pena. Eso no significa que guardarte no valió la pena. Eso no significa que el servir al Señor no vale la pena. No significa que ir a predicar a lugares que nadie se imagina no ha valido la pena. Entonces un primogénito sabe que sus decisiones ahorita son generacionales. Van más allá del tiempo, van más allá de las generaciones, van más allá de lo terrenal, va a lo espiritual. Así que una de las preguntas que se hace uno en el desierto es esa: ¿valió la pena? Porque hay una guerra entre la expectativa, lo que nosotros queríamos, y la soberanía del Señor. Otra de las cosas, por ejemplo, en Primera Reyes 19:5, nos habla también un siervo de Dios espectacular, ¿verdad? Y vemos en Primera Reyes 19:5, se los quiero leer. Dice la palabra que está Elías huyendo de Jezabel, pero dice que Elías huye a Oreb. Y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho? Había hecho algo impresionante, había hecho bajar fuego del cielo, había vencido y había hecho, es decir, había salido avante en la prueba, se había mantenido. Y empieza y cae, pero por un factor. Mi mamá, espectacular, siempre decía mi mamá que el peor enemigo de los avivamientos es el cansancio. Y dice de que como ella había matado a espada a todos los profetas, entonces envió a Jezabel, a Elías, un mensajero diciendo: así hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Esto habla de muchas cosas, pero primero, Berseba significa el pozo de los juramentos, el pozo de las promesas. Y siempre cuando hemos hablado de criado o de siervo, habla del alma. El espíritu debe ser el señor del alma, es decir, lo que dice el espíritu se hace, el alma lo debe de obedecer. Muchas veces cuando estamos tomando decisiones impulsivas o sentimentales o emocionales, más que todo es porque el criado, que tal vez vemos otro temita de eso, el criado está decidiendo por nosotros, ¿verdad? Agar, por ejemplo, es una figura de eso, pero tal vez lo vemos más adelante. Pero viene y deja a su criado en el pozo de los juramentos y se va solo al desierto. Y dice: y se fue por el desierto un día y caminó y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otra de las cosas que pasa en el desierto es que nos comparamos. La comparación siempre toca nuestra puerta. Dice: no soy mejor yo que mis padres. Entonces, Germán, ¿cómo lo podemos traer a este tiempo? ¿Por qué a este le va bien y a mí no? ¿Cómo es posible que aquel que no sirva al Señor esté sano, y yo, que le sirvo al Señor en todo momento, que mi casa es un ejemplo, que persevero, yo esté enfermo? ¿Cómo es posible que aquel que no hace las cosas bien, por ejemplo, en nuestro país dicen que es mandraquero, es decir, que no hace nada recto conforme a la ley, sino que hace todo con corrupción, sea próspero?
Y yo que trato de estar siempre bien, siempre firme, siempre sirviendo al Señor, trato de perseverar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no soy? Y ahí dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Y entonces dice que se queda dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Pero una de las preguntas es eso. Pero eso puede ser luego de una victoria incluso. Hay días emocionales, hay días donde pasaste un momento de aflicción tan grande o un día tan emocional, yo qué sé, bueno, te pudieron haber asaltado, pudiste haber estado pensando que te iban a despedir, pudiste haber enterrado a algún ser querido y entonces empieza uno a pelear otra vez con la soberanía del Señor y empiezas a decir, pero ¿por qué esto me está pasando a mí y no a aquel? ¿Por qué a aquel le está yendo bien? Pues ¿acaso no soy yo mejor que mis padres? Es decir, hay una comparación tremenda. No soy yo mejor, no debería yo de tener un mejor futuro, no debería yo mejor tener otro tipo de trato con el Señor. Y dice la palabra que él se levanta, obviamente dice que le dieron de comer. Pero entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Esto es tremendo, es decir, todavía hay cosas que hacer. No te decepciones, estás pasando problemas y todo, pero todavía hay cuestiones que hacer. Y recordemos lo de Berseba, que es el pozo de los juramentos. Tu siervo, que es el alma, el criado, tu siervo, que es el alma, tu alma debe recordar. Es por eso que le dice el Señor en la Biblia, dice, alma mía, no te olvides, dice, de ninguno de tus beneficios. Es decir, muchas veces nuestro espíritu está contristado, está débil, pero el alma es necesario llegar a la palabra y volver a retomar fuerzas. Yo una vez puse este ejemplo cuando predicaba que el alma es necesario recordarle los beneficios del Señor, ir al pozo de los juramentos, recordarle al alma las promesas que tenemos con el Señor. Sus promesas son sí, amén, sí, Germán, pero estoy deprimido. Dice que el enebro son esas cerdas de escoba, es decir, nos sentimos como basura, empezamos a compararnos. Pero estas son las preguntas típicas del desierto. Pero también el desierto, el Señor te llevó al desierto para hablar a tu corazón. Y para decirte aquí hay dos voces. Una que dice, ¿acaso no soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida. Pero luego de que comió, es por eso que nosotros ahorita, si alguien está escuchando, nos estamos comiendo pan del cielo. Y la otra voz te dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Es decir, todavía hay vida. Todavía hay una comisión existencial. Y dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es tremendo como Elías huye a Horeb. Es decir, estaba en el monte de Dios, pero decide irse al desierto. Todo esto obviamente en figura. Y no lleva el alma al desierto, o quizás lo ideal hubiera sido, viendo en esta figura, es voy a llevar agua del pozo de Berseba, voy a llevar agua de Berseba para que mi alma se alimente y no vaya a desfallecer en esta prueba. Pero esta pregunta es, ¿acaso no soy yo mejor? La comparación es tremenda cuando entramos al desierto. Por ejemplo, en Esdras 3:8, no sé cuánto tiempo llevaré, para ahí tal vez me cuentan, pero en Esdras 3:8, está hablando de un hombre que tiene una comisión existencial en el Señor. Y dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzó Zorobabel. Dice, y empieza a dar las características de Zorobabel y todo. Y recordemos que Zorobabel estaba viendo la reconstrucción del templo. Es decir, la reconstrucción del templo es en esencia un avivamiento. Es decir, lo que estaba en ruinas, volverlo a traer. Y muchos de nosotros estamos así, queriendo traer aquello que se había perdido, aquello que está a punto de apagarse, traerlo otra vez a que dé frutos. Y dice que comenzando esto, dice, y cuando los albañiles, en el verso 10, Esdras 3:10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y uno pensando que está haciendo algo hermoso, obviamente uno se imagina que van a venir enemigos, un contragolpe de parte del enemigo.
Y dice, con ropas y trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey David. Y cantaban, alabando, dando gracias a Dios, es decir, con nuestra comisión. Zorobabel lo estaba haciendo todo bien, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Y dice en el verso 12, pasa algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, ellos lloraban. Yo creo uno siempre se imagina que el enemigo, se van a levantar gente enemiga del evangelio en contra de nosotros, pero aquí eran del mismo equipo. Un pastor dijo una vez algo que me pareció pues lastimosamente muy real en la iglesia actual. Es que muchas veces el enemigo se siente sin qué hacer porque nosotros mismos nos destrozamos, la misma iglesia se destroza una con otra. Y estaban a punto de dar un avivamiento. Y aquí leí unos comentarios que 16 años se paró la obra. 16 años. No hubieras esperado que tus propios hermanos hicieran esto. Y entonces una de las cosas que pasó es que lo detuvieron 16 años. Esta historia simplemente es para que no nos detengamos. Vale la pena, Germán, pero es mi propia familia, es mi propia iglesia, es mi propio hermano, es aquel que yo le tendí la mano, el que me está traicionando, el que dice que no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, pero no te detengas. 16 años se detuvo la obra. Y yo pensaba que la pregunta aquí es, ¿será que me detengo? ¿Será que dejo de hacer lo que estoy haciendo? ¿Será que tiro la toalla mejor? Quizás en tu matrimonio estás pensando dejarlo. Quizás la iglesia, el servicio. Quizás al mismo Señor. Porque las cosas no salen como querrás o porque te traicionaron. Hablamos un poquito de la multitud hace tiempo. Que ese es el clavo de la multitud que siempre te quiere detener. Pero el tirar la toalla no debe ser una pregunta. No debe ser algo que tengamos en nuestra mente. Y el enemigo nos va a llevar a eso. Uno dice, bueno, y sus propios hermanos. Y recuerdo la vida de José. Que uno dice, bueno, qué gran prueba José poder perdonar a sus hermanos. Y dice que les ofreció un banquete a los hermanos, a aquellos que lo vendieron, que le cambiaron su vida, que por ellos se fue lejos de su padre, que lo envidiaban, que hablaban mal de él. Y uno piensa en la prueba de José, pero ¿qué más prueba que la que tuvieron los hermanos de decir, Dios mío, aquel del que hablamos mal, aquel de que odiamos, aquel que pensamos le decíamos mal, es la única fuente de provisión que hay? Yo prefiero ser la fuente y no darme cuenta que aquel que yo odié siempre era la fuente. Entonces no sé qué lado es peor. Entonces yo quiero que no nos detengamos. La cosa está difícil, estamos en medio del desierto, se han levantado murmuraciones. Dice un verso que un rumor un año, otro rumor el otro, es decir, siempre va a haber gente que habla. Y una de las cosas tremendas es que en la gran mayoría, como en las redes sociales es así, ¿verdad? Todo el mundo puede hablar lo que quiera. La gran mayoría que critica tu trabajo no está haciendo ni la mitad de lo que estás haciendo vos. Ni entiende. Tal vez solo quiere ver el defecto y postea algo. Tal vez solo quiere ver y dice, haz tu obra con excelencia y será la envidia de los demás. Así que pase lo que pase, no nos detengamos. Pase lo que pase, sí vale la pena. Pase lo que pase, que esa pregunta no llegue a tu corazón y digamos que tiremos la toalla. Otra de las cosas, no sé cuánto tiempo llevaré. Yo creo que aquí ya me habían puesto. Llevo 18 minutos. Tal vez logro alcanzar una más. Pero por ejemplo, en Deuteronomio 11:28, le están hablando al pueblo del Señor. Qué mejor, qué más fácil para aplicarlo que para nosotros. Dice, vamos a ver si es este. Aquí está. Dice, aquí está hablando un poquito acerca del servicio al Señor, pero no sé si es este verso. Pero una de las cosas que el pueblo del Señor
en el momento, no es Deuteronomio, creo, si no estoy mal, creo que es Éxodo o algo así, pero unas cosas que están viendo la tierra prometida y todo, y dice, están viendo todas los reportes de los espías. Y cuando se dan cuenta de lo que los reportes dicen, bueno, pero hay gigantes del otro lado, y siempre hay una exageración ante el desierto. Siempre hay personas que te exageran lo que estás pasando. Y entonces recuerdo ese verso, quiero buscarlo antes de poder salir de aquí. Pero 1:28 Deuteronomio 1:28, lo había puesto con una letra de doctor, por eso no. Pero Israel se niega a entrar a la tierra. Pero en el 1:28 dice, ¿a dónde subiremos? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Por eso que decía Pablo, el temor adentro, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Una pregunta. Una de las preguntas es, ¿a qué me estoy metiendo? Una de las cosas que nos pueden atemorizar es que se ve muy grande el desafío. Pero yo tuve un pensamiento que me encanta, es que estos habitantes de esta tierra que se describieron así, que obviamente pudieran haber estado exagerando, pero que fueron descritos así, que es mayor, más alto que nosotros, las grandes ciudades amuralladas llegan hasta el cielo, el enemigo tenía posesión de algo que le pertenecía al pueblo de Dios. Yo siento que su altura y sus murallas eran el resultado de vivir en la tierra que vivían. Vamos a ver. Muchas veces vemos a un enemigo fuerte, pero es porque está poseyendo lo que a ti te corresponde poseer. La pregunta es, ¿a qué me estoy metiendo? Pues te estás metiendo a recuperar lo que es tuyo. Son tan altos y tan fuertes y sus murallas son tan grandes. No te atemorices. Lo que pasa es que lo que hay, lo que tú estás viendo que es tan grande, realmente es el botín que te pertenece y que fue robado. No sé cuál será el reto que estamos afrontando, no sé qué tan difícil o no sé qué tan fuerte se ve el enemigo en este momento, pero simplemente es que él está disfrutando de algo que a mí me pertenece. No es a dónde iremos o qué vamos a hacer o a dónde subiremos, no es decir, yo tengo que encontrar y saber que esa prosperidad o ese gigante que me ha robado todo eso que yo veo que es tan grande, realmente es lo que a mí me pertenece. Así que yo creo que las preguntas del desierto es algo que le tenemos que poner atención y recordar que vale la pena que no nos comparemos, que no tiremos la toalla, que no nos detengamos, y también que los gigantes se ven tan fuertes porque están siendo beneficiados de algo que nos pertenece a nosotros. Así que hay que pelear. La vida espiritual es una vida de luchas y vale la pena. Estamos peleando por generaciones. Así que quiero despedirme. Esto fue Real Jesus. Hablamos un poquito de las preguntas del desierto. Espero poder platicar de la primogenitura. Es algo que todo este año me ha llamado mucho la atención. Así que Dios les bendiga a todos los que nos escucharon por medio de Radio Estéreo Más 98.5 y también por las diferentes plataformas digitales. Dios les bendiga. Un abrazo.